Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Número 18, verso 8 en adelante. Esta porción de la palabra tiene como tema sustento para los levitas y los sacerdotes. Y nos dice la palabra del Señor: el Señor le dio más instrucciones a Aarón. Recordemos que cuando Dios nos habla de Aarón, Dios nos está hablando del sumo sacerdote, el cual Él pone sobre su casa. En este caso, sobre las naciones completas. Aarón fue puesto sobre el pueblo de Israel. Cuando Dios nos habla de Aarón, Dios nos está hablando del sumo sacerdote. Dios le dice: yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. De las ofrendas sagradas que nos está hablando el Señor. De las ofrendas sagradas que Dios le está hablando a Aarón. Es de aquellas libaciones que el pueblo de Israel lleva a la casa del Señor. Las libaciones que el pueblo de Israel lleva a la casa del Señor, estas libaciones son ofrendas para alimentos. Cuando Dios le habla al sumo sacerdote, y le dice: yo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. Dios le está hablándole al sumo sacerdote de las ofrendas para alimentos. Estas son libaciones. Significado para libación: acción de derramar. Acción de derramar vino en honor a una divinidad. En este caso, el vino se estaría derramando para Dios. Dependiendo la ofrenda que el pueblo de Israel lleve a la casa del Señor, dependiendo la ofrenda que el pueblo de Israel lleve a la casa del Señor, va a ser la ofrenda que se le va a presentar al Señor. Dios puso al sumo sacerdote sobre todas las ofrendas sagradas que le trae el pueblo de Israel. La palabra del Señor nos muestra y nos revela a través de Hebreos. Dios le muestra a través de Hebreos al sumo sacerdote. Dios le dice a su pueblo, Dios le explica qué son sus ofrendas, qué son sus ofrendas sagradas y de qué manera Él puso a Jesús sobre sus ofrendas. De qué manera Dios puso incluso a Moisés sobre las ofrendas que el pueblo lleva al Señor, a su casa y a su altar. Dios puso a Jesús, Dios puso a Moisés
sobre todas las ofrendas que el pueblo lleva a la casa del Señor. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 3, Dios nos dice: así que, amados hermanos, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Así que, amados hermanos, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Esta porción de la palabra que Dios nos muestra y nos revela en Hebreos es para estos tiempos. Dios le dice a su pueblo: consideren a este Jesús. Considérenlo. Porque Él es sumo sacerdote y Él es mensajero. O sea, Él trae la palabra del Señor y Él ofrece ofrendas por los pecados del pueblo. Él ofrece ofrendas por los pecados del pueblo. La palabra del Señor, no podemos olvidar que ella es la que Dios deposita en el hombre. La palabra de Dios fue aquella por la cual Dios formó y creó al hombre y le dio su semejanza. La palabra del Señor es la semejanza que Dios le dio al hombre. En este caso, Dios nos está hablando de Jesús, el cual Dios ha puesto sobre toda su casa. De igual manera, Él puso a Moisés. Dependiendo el momento, dependiendo el ministerio que Dios le haya entregado al hombre, en este caso, estamos viviendo tiempos finales. Decía esta porción de la palabra, tanto como toda la palabra del Señor de Génesis hasta Apocalipsis, está en cumplimiento. Esto no quiere decir que la palabra del Señor en otros tiempos se haya cumplido a medias. Dios siempre ha sido el mismo. Pero estamos en una temporada donde hay una manifestación. Hay una manifestación la cual en este tiempo se estaría manifestando. Estamos viviendo bajo apostasía. Para este tiempo de apostasía hay un poder en el mundo entero a nivel de naciones, en el mundo y en el hombre. En el mundo y en el hombre hay una manifestación del mundo espiritual. Del mundo espiritual. Según el tiempo de la palabra del Señor, son los espíritus de ella los que se van a mover, los que van a habitar en el cuerpo del hombre. Dios nos dice en Hebreos 3, 1 en adelante, Dios nos explica
Dios nos dice, Dios le dice a su pueblo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró así como a Moisés, quien lo nombró así como a Moisés, quien fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Cuando se le encomendó toda la casa de Dios. En el cuerpo de un ser humano, según la asignación y según el tiempo de ella. En el cuerpo del hombre elegido por Dios, según la asignación y según el tiempo, es el espíritu que se va a mover. La palabra del Señor es aquella que direcciona, que guía, que llena al hombre. Dios le entregó toda su casa a Jesús, a Moisés y a Aarón, el sumo sacerdote. Podemos ver cómo Dios nos aclara cuál es el trabajo de Jesús. El trabajo de Jesús es ser mensajero de Dios y sumo sacerdote. Dios le dice a su pueblo, considérenlo. Considérenlo, porque yo le entregué toda mi casa. Porque yo le entregué toda mi casa. Dios mismo ha puesto a Aarón sobre todas las ofrendas sagradas que el pueblo de Israel le lleva. Y nos dice la palabra del Señor más adelante que Dios le entregó también a sus hijos. Dios nos dice, a ti, sumo sacerdote, y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas como su porción perpetua. A ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas